Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver sobre electromagnetismo, pero ahora vamos a derivar las ecuaciones de Maxwell en su forma tridimensional partiendo de las ecuaciones de Maxwell en su forma tetradimensional, las cuales dijimos que toman la siguiente forma. Ya definimos estos tensores que están apareciendo aquí y la segunda ecuación de Maxwell corresponde, lo voy a poner por aquí a la derecha, a lo siguiente. Como dijimos, es fácil recordar cómo lo estamos expresando porque simplemente hacemos una permutación cíclica en los tres índices que aparecen abajo. Y esto sería igual a 0. De hecho, para esto lo que hicimos fue recordar o definir ciertos tensores en el cual lo que tenemos es que J, la forma de J es, su componente 0 es ρ, la densidad de carga eléctrica, y las otras tres componentes son las componentes de J que aparecen de manera tridimensional en las ecuaciones de Maxwell. En especial también definimos, es decir, pusimos J mu como ρ y las otras tres componentes, las componentes tridimensionales de J. También definimos A, que tiene componentes phi, que es el potencial eléctrico usual, y el potencial magnético que define a B, como el rotacional de A. Cuando bajamos índice, ya acordamos o ya deducimos antes que esta componente primera cambia de signo y los demás se mantienen igual. Y esto permite definir, en especial, a el vector, al tensor, disculpas, F mu nu, que es el tensor electromagnético, el que aparece en las ecuaciones de Maxwell ahí arriba, de esta forma. Ya dijimos que es un tensor antisimétrico, ya calculamos también cuáles son sus componentes. De hecho, recordando y también haciendo un poquito de uso de memoria, esto es, va a tener componentes 0 por las diagonales porque es antisimétrico, va a tener componente menos EX aquí, menos EY y menos EZ para las componentes F01, F02 y F03. Y ya nada más lo voy a rellenar. Sería EX, EY y EZ hacia abajo por la cuestión de la disimetría. Y por aquí tenemos que esto es BZ menos BY. Tenemos que este debe ser menos BZ. Este es un 0. Y aquí es BX. 0 menos BX y el correspondiente por antisimetría en la componente F31, ¿no? Y el que tiene índices arriba, ya argumentamos por qué razón solamente cambian de signo los que tienen algo que ver con las componentes temporales. Entonces este sería tal vez hasta más fácil de recordarlo porque es positivo aquí en estas primeras entradas, mientras que hacia abajo pues de nuevo ocurren los negativos. Aquí tenemos 0, BZ menos BY y todas las demás componentes son iguales, la podemos copiar de aquí arriba. 0, BX, BY menos BX y un 0 al final. Y esta es la matriz de 4×4. La forma matricial de los tensores en cada una de sus componentes, leyéndolo de manera adecuada. Y esta ecuación de Maxwell, en realidad, se da gracias precisamente a la definición a esta definición. Podríamos de hecho partir al revés y decir que sabiendo que esta es la ecuación de Maxwell, se da esto, que se puede poner en términos de un potencial. Eso es equivalente a cuando, al menos para algunas de sus componentes, eso lo vamos a ver, cuando dices que el rotacional de B igual a 0 implica que, perdón, la divergencia de B igual a 0 implica que B se puede expresar como el rotacional de A.
Entonces, obviamente, la visión de la implicación es decir que si tú tienes un objeto que se dé así, siempre va a cumplir con esta que está arriba. Pero obviamente esto no se mira tan directo porque básicamente tienes que pensar que, pues que ahora sí tienes algún argumento más físico, ¿no? Entonces lo que vamos a tener, ¿por qué razón estoy diciendo eso? Porque si se fijan, la inserción aquí de esta forma para el tensor f mu implicaría, antes que avancemos más, sería decir que la parcial con respecto a mu de parcial con respecto a x alfa de a beta menos la parcial con respecto a x beta de a alfa, eso sería para este pedazo de aquí, y ya los demás términos son similares, ¿no? Nada más lo voy a copiar. El segundo término sería lo que estamos escribiendo aquí. Y el último implica una derivada parcial con respecto a x beta por fuera, parcial con respecto a x beta de esto que está aquí. Y aquí ya simplemente es al revés. Parcial con respecto a x alfa de a mu. Y podríamos verificar si se cumple que es igual a 0, básicamente. Entonces, si vemos por pares, como sabemos que la derivada parcial conmuta con... sí, o sea, es decir, es lo mismo derivar parcialmente primero con respecto a x alfa y después con respecto a x mu. Por lo tanto, esto lo pudiéramos poner al revés en este primer término. Es decir, cada uno de estos tiene dos términos. Y podemos comparar con qué ocurre, si podemos verificar si ocurre en otro lugar. De hecho, lo que podemos seleccionar es que aquí, este término, va a ser equivalente a cuando tenemos a beta, cuando estamos derivando a beta. Entonces, comparamos con este, lo que vemos es que uno va a tener signo positivo y el otro va a tener signo negativo y se van a cancelar. De manera similar, podemos verificar cuál es el que tiene la componente a alfa derivada y queda derivado con respecto a los otros dos. Entonces, digamos que le ponemos aquí una carita feliz. Y el alfa sería este término. Si notamos, aquí es parcial con respecto a x mu y parcial con respecto a x beta, y aquí también, porque la derivada parcial, las derivadas parciales conmutan y podemos ponerlas al revés. Y como este signo positivo y este tiene un signo negativo, también se cancelan. Por último, ya debería ser obvio que estos dos términos se van a cancelar, porque estamos viendo que estás derivando con respecto a las otras dos coordenadas la componente a muésima. Lo que quiere decir es que esto siempre se va a cancelar gracias a esa propiedad de conmutación de las derivadas parciales. Posteriormente vamos a definir un tipo de derivada que no conmuta. De hecho, el caminito aquí ya se vislumbra algo, ¿no? Que podríamos decir, pero ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Va a ser relevante para relatividad general? En primer lugar, sí. Por ejemplo, aparece en varios lugares y podemos ver esto como lo que ocurre en el electromagnetismo puede ser una de las fuentes que aparecen en las ecuaciones de Einstein. Puedes tener básicamente que nada más tengas algo electromagnético generando la curvatura de espacio-tiempo, por ejemplo. La otra situación es que todo lo que ocurra aquí en espacio plano, en espacio Minkowski, se va a preservar localmente en espacios curvos. Y la regla de cambio muchas veces se conoce como la regla de cambiar derivadas parciales por derivadas covariantes, que posteriormente vamos a definir. Entonces todo esto resulta además muy prototípico y al mismo tiempo permite estar explorando cómo se manipulan los tensores. Entonces acabamos de mostrar que esto se cumple gracias a esto de aquí de abajo. O viceversa. Si tenemos que esta ecuación se cumple, puedes definir un potencial, tal como lo dijimos. Ahora sí vamos directamente a
utilizar estas versiones del tensor F mu nu, el electromagnético, y vamos a irlo sustituyendo primero en estas ecuaciones que están arriba, para ir viendo que en realidad cómo es que se dan las ecuaciones de Maxwell ahí. Si nosotros tomamos esa ecuación que dijimos allá, podemos tomar distintas componentes. Es decir, en este caso podemos escoger mu sea como una componente temporal o como una componente espacial. Vamos a comenzar por orden mental con la componente temporal. Entonces en este caso se va a leer la ecuación como la parcial con respecto a nu, letra griega, de F0 nu es igual a J0. Y aquí estas versiones nos interesan más. En lugar de estar poniendo tal vez alguna notación abstracta para esto, tal como muchas veces lo que nos interesan es la forma explícita de las tres componentes que se dan de la ecuación de fuerza para el caso de la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, aquí es algo similar, escoges uno de ellos primero, J0 sabemos que es ρ, y por cierto, de aquí se puede leer directamente que F0i es igual a EI, donde dijimos antes, en la vez pasada, que es irrelevante ponerle índice arriba o abajo cuando tu forma de transformarlo es una delta. Porque habíamos visto antes que tridimensionalmente podemos pensar que el cumplido del teorema de Pitágoras, si estás usando coordenadas cartesianas, tienes una submétrica, digamos, tridimensional, delta ij de xy de xj, y el objeto que va a subir y bajar índices es una delta. Eso hace trivial porque el x, digamos, con índice arriba va a ser igual a x con el índice abajo. Entonces, lo que estamos viendo, puesto que f00 es igual a 0, esta ecuación se reduce a parcial con respecto a xy de f0i igual a j0. Entonces esta ecuación es lo mismo que parcial con respecto a i de EI. Acuérdense que hay una sumatoria en 3 aquí y corre solamente de 1 a 3 porque hemos estado diciendo esto bastante, que mu y nu corren de 0 a 3 y las cantidades como IJK, por ejemplo en los índices, implican una sumatoria solamente de 1 a 3. Y esto es igual a ρ. Si se fijan, esto básicamente es la versión por componentes, en realidad aquí es solo una componente, de esto de aquí, en cartesianas. ¿Por qué? Porque las componentes aquí, lo único que va a sobrevivir es la parcial con respecto a x de x, más la parcial con respecto a y de y, más la parcial con respecto a z de z. Entonces esto es lo mismo. Y acabamos de mostrar que se da una de las ecuaciones de Maxwell de manera bastante automática. Para el otro tipo de componente que puede suceder en aquella ecuación de Maxwell es un poquito más menos trivial, digamos, porque lo que tenemos es que para las componentes iésima esto aparecería como fi nu igual a ji. Es decir, aquí estamos escogiendo mu igual a 0, aquí estamos escogiendo mu a una de las tres componentes espaciales, sea cual sea de ellas. Y aquí tenemos, digamos, más riqueza, porque si desarrollamos, tendríamos que expresar toda la sumatoria, pero usualmente esto es fácil también porque tenemos que es la derivada con respecto a 0 de fi0 al desarrollar la sumatoria, más la parcial con respecto a una coordenada espacial con todo y su sumatoria. Si se fijan, en realidad aquí ya están incluidas las 4 componentes, o los 4 sumandos, porque estos son 3 sumandos y aquí es uno solo. Entonces esto sería igual a ji de nuevo, todo checa correctamente porque tenemos que aquí los índices mudos no los debemos tomar en cuenta al comparar término a término, y los índices libres el único es el iésimo. Entonces, como sabemos, por otro lado,
algo que no hemos mencionado aquí, y otra manera de verlo aquí es que f y j podríamos decir que esto es igual a epsilon y jk por bk. ¿Qué está sucediendo aquí? Veamos. Nada más vamos a verificar que sea correcto. Digamos que queremos la componente, la primera no trivial es esta. Leemos hacia abajo. Esta sería F10, F11, F12. Digamos que queremos saber la componente F12. Y esta relación te dice que esto es epsilon 12k bk. Pero tal como vimos antes, este símbolo de permutación lo que hace es que esto puede ser igual a 1, 0 o menos 1. Si es una permutación par de epsilon 1, 2, 3, va a ser más 1. Si es una permutación impar de epsilon 1, 2, 3, aquí en los índices, eso es igual a menos 1, y cuando tenemos repetición de índices es igual a 0. Pero aquí hay una sumatoria, de tal manera que si ponemos k igual a 1 en esa sumatoria, hay índice repetido. En 2 también hay repetido y solo sobrevive la componente 3. Entonces esto está diciendo que es epsilon 1, 2, 3 por B3. Y por lo tanto, esto es un 1 multiplicado por B3. Y entonces estamos en lo correcto porque eso es BZ precisamente. Y bueno, somos felices. Y una lagrimita de felicidad. Y FI0, por cierto, si F0i es igual a i, FI0 es igual a menos i. ¿Por qué razón? Por la antisimetría de esto. Entonces esto es igual a menos FI0. Entonces podemos decir que esto es menos i. Entonces tenemos el negativo de la derivada con respecto al tiempo de EI más, acuérdense que podemos poner el índice arriba en estos casos, ya la versión tridimensional, las componentes. Entonces lo voy a poner arriba. Y aquí sería la parcial con respecto a j, y lo voy a expresar explícitamente como epsilon. Sin embargo, las componentes de epsilon son constantes, por lo que podemos poner sus componentes afuera de este pedazo. Entonces esto simplemente va a ser epsilon ijk multiplicado por la derivada con respecto a xj de bk. Porque acabamos de decir, al menos para una componente, que se cumple esto. Pueden verificar, y es un buen ejercicio, que ustedes verifiquen qué pasa con la componente F13, si realmente te da este signo, qué pasa con la componente F23 también, y con eso ya tienes lleno esto por antisimetría, ¿no? Entonces sería 2 comprobaciones que les encargo a ustedes como práctica sobre esos primeros pininos que estamos viendo sobre tensores. Y JI ya sabemos que son las componentes de J precisamente. Entonces, ¿a qué es igual esta ecuación? Lo que estamos diciendo, la vez pasada de hecho ya mencionamos que esto en realidad es una versión del rotacional. Si esta ecuación la ponemos como epsilon ijk parcial respecto a j bk igual a ji, simplemente nada más pasé hacia la derecha este primer término de acá de la izquierda, lo que estamos verificando, en realidad eso lo hicimos en el video pasado, vimos que esto es justamente el rotacional, o es la componente iésima del rotacional. Es decir, esta ecuación la podrías poner como el rotacional de B, componente iésima, es igual a ji más parcial con respecto al tiempo. Aquí voy a decir la componente del vector j iésima más la parcial con respecto al tiempo de e, pero componente iésima. Entonces acabamos de mostrar en pocos pasos, en realidad, si lo piensan, que se cumplen lo que le llamamos la primera ecuación de Maxwell y lo que le llamamos la cuarta ecuación de Maxwell o la ley de Ampère-Maxwell, ¿no?
Ampere Maxwell. No me voy a arriesgar a poner el acento en ampere, lo siento. Y esta es la ley de Gauss, ¿verdad? Para el campo eléctrico. Si se fijan, pues fue rápido. Ahora vamos a tratar de ver, para esta ecuación se mira un poquito más complicada. Entonces vamos a tratar de leerlo. Lo voy a expresar, estas dos lo voy a expresar hacia la izquierda. O no, vamos a ponerlas por aquí a la derecha. Nos devolvemos en donde sea necesario. Y ahora lo que tenemos, al menos aquí, es que las únicas dos divisiones que van a ser importantes sería tener un 0 solo en una sola de estas partes. Por ejemplo, mu 0, dejarlo 0 aquí, y las demás que sean puramente espaciales. Porque si ponemos un 0, 0, por ejemplo, que es otra posibilidad, tener una componente temporal en la derivada, una componente temporal en alfa y una iésima aquí, en realidad vamos a ver que eso sería trivial. Eso también se los encargo a ustedes. Eso, si pones 0, 0 en mu alfa, aquí vas a tener un 0, 0. Lo que quiere decir es que este término es el negativo de este. Y dijimos que en mu alfa era 0, 0 y f00 es igual a 0. Lo único que estás diciendo es que este menos este más un 0 es igual a 0, lo que es obvio. Entonces no necesitamos eso, lo único que necesitamos es una división en que tenga solo una de estas índices igual a 0 y otra en la que vamos a tener puramente todos espaciales, ¿no? Entonces voy a poner justamente lo que acabo de decir. En lugar de llamarle mu, le voy a llamar 0 aquí. En lugar de llamarle alfa, le voy a llamar i, y acá le voy a llamar j. Entonces esa ecuación va a ser equivalente. Digamos que pusimos mu igual a 0, alfa igual a i y beta igual a j en la ecuación que está ahí arriba. Y bueno, y como ya nos aprendimos la manera de grabarse esta ecuación de Maxwell, simplemente lo expresas, ¿no? Dices, escogemos eso que dijimos allá para el primer término y después son permutaciones cíclicas. Entonces esto sería fj0 más la parcial con respecto a j de f0i. Y ahí está nuestra permutación cíclica, muy simple. ¿Sí o no? Entonces en este caso ya podemos expresar, nada más hay que tomar en cuenta que todos los índices están abajo aquí. Entonces si dijimos esto, acuérdense que lo único que cambia cuando le bajas o subes índices al f1, ambos índices cambian de signo estos y estos. Cambiaron de signo y estos, pero estos se mantienen igual. Por lo tanto, eso va a garantizar que los que sean f y j tienen la misma forma aquí que acá. Entonces se pueden definir igual en términos de una épsilon o de manera muy similar. Y los f0i, por ejemplo, van a ser igual al negativo de f0i, pero cuando subimos o bajamos los índices. Entonces esto es decir, lo voy a expresar aquí. Lo que acabamos de decir es que tenemos que f y j lo podemos expresar. Voy a poner los índices abajo de epsilon, hay que acostumbrarse a hacer bien las cosas y vamos a dejarlo así. Y bk, ya sabemos que b lo podemos poner este índice arriba o abajo y sigue siendo lo mismo. Y por otro lado, cuando tenemos f0i, por ejemplo, va a ser menos ei, porque es lo que acabamos de decir, que son las componentes que sí cambiaron de signo, y sería lo mismo que poner menos fi0 por antisimetría. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. El f0i aparece de esta forma aquí, el fj0 es básicamente decir que tiene el mismo signo que e, y por lo tanto esta ecuación la podemos leer directamente como la parcial con respecto al tiempo de epsilon i jk bk más la parcial con respecto a la coordenada xy de fj0, pero estamos diciendo que estos dos tienen el mismo signo, entonces esto sería ej menos la parcial con respecto a xj de f0i, que sabemos que en realidad es
en realidad es un menos, gracias a esta relación que tenemos aquí. Entonces sería menos EI igual a 0. Si se dieron cuenta, nada más pusimos el signo menos gracias a esto, a que F0i es igual a menos EI. Y aquí ocurre algo con lo que tenemos que aprender también a... es muy útil también que hayamos visto este pedazo, porque tenemos que saber cómo trabajan las épsilon, ¿no? Entonces, por aquí básicamente, aquí sí vamos a dar una relación, ¿cómo decirlo? La vamos a proponer y vamos a ver que funcione. Para no entrar en el detalle de estar derivando cosas al estilo matemático en que crees que vas a hacer todas las cosas de cero, lo cual generalmente es un engaño, etc. Entonces lo que tenemos aquí, si se fijan, esto ya se parece mucho a la ecuación de Faraday, porque involucra derivadas con respecto al tiempo del campo magnético. Nada más habría que demostrar que esto corresponde al rotacional. Y eso sucede justamente por lo siguiente. Primero vemos que epsilon lo podemos sacar de la derivada parcial. Entonces obviamente esa ecuación toma la forma epsilon ijk parcial con respecto al tiempo de bk más pues los dos otros términos que tenemos ahí. Pero ¿cómo nos deshacemos de esta epsilon para quedarnos solo con la derivada? Además, para reunir estos dos, es lo que sucede. Lo que haríamos sería multiplicar aquí por otro símbolo de permutación, pero sumando con todos los índices que puedas. Con eso te deshaces de esta epsilon. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo, ya usamos las letras I, J, K, y son las únicas que hemos usado. Ahora voy a utilizar L, M y N. Vamos a manejar las que nos faltan por ahí. I, J, K, L, M, N. Son las que siguen. Entonces vamos a multiplicar toda la ecuación por epsilon E, L, M, N. Perdón, estamos mal. No vamos a utilizar estas. Simplemente la única letra que nos falta la voy a llamar L. Entonces vamos a multiplicar, más bien dijimos, vamos a utilizar los índices que podamos sumar para deshacernos de esta epsilon. Porque lo que ocurre es que acuérdense que como es un símbolo de permutación, en realidad estás multiplicando por puros unos y ceros y solo sobrevive algo. De hecho es mucho más fácil que eso, en pensar en todas esas permutaciones. Y queda epsilon IJL, y tendríamos que preguntarnos para esto a qué es igual eso. Por ahorita, considerando que epsilon 1, 2, 3 es igual a epsilon 1, 2, 3 igual a 1, y ya todo lo que dijimos sobre permutaciones, por ahorita van a creerme algo que es que epsilon IJK multiplicado por epsilon IJL, tenemos dos índices y que eso va a dar igual. De hecho hay varias maneras de ver esto, pero el número de índices vas a poner aquí un 2 factorial, porque son dos índices, multiplicado por delta LK. Por ahorita no vamos a entrar mucho en este detalle porque sería abrumarnos un poquito con ciertas definiciones, pero de manera general, si por ejemplo todo lo tuviéramos un índice contraído, por ejemplo, epsilon I JK epsilon I ML, por ejemplo, lo que sería tendríamos que poner por aquí solamente un 1 factorial, porque en realidad esto es 1, sabemos, pero nada más para que vean la regla. Y esto sería una delta que se le llama delta generalizada. Entonces lo que tendríamos sería dejar arriba los índices que quedan restantes y por acá abajo JK. A esta delta se le llama delta generalizada cuando tiene más índices que 1. En realidad esta solamente va a ser 1 cuando sean iguales, L y K. Pero en este caso, esta tiene la propiedad de que es igual a 1 si ML es permutación par de JK. Es decir, si tenemos delta 1, 2 acá arriba y 1, 2 acá abajo, eso es igual a 1. O incluso, como estamos en 3 dimensiones aquí,
Si esto es 1, 3, esta tiene que ser 1, 3 para que sea exactamente igual a 1 positivo. Va a ser menos 1 si ml, si 1 es permutación impar una de la otra. Por ejemplo, podríamos tener delta 1, 3 y delta 3, 1, y eso sería menos 1. Y sería igual a 0 en los demás casos. Ya se imaginarán que si en realidad tuviéramos todos los índices sumados, pregunta, ¿qué sucedería? Si tenemos todos los índices sumados, fíjense que en realidad podríamos ir de aquí hacia acá, y de aquí podemos ir a, si tenemos todos los índices sumados por acá, pero básicamente lo que te está diciendo es que esto es 2 factorial multiplicado por delta, y aquí como L es igual a acá, tienes que tener una sumatoria aquí. Esto también es posible. Y como es espacio tridimensional, lo que ocurre es un 3. Entonces es un 3 factorial multiplicado por un 1, porque ya no tenemos índices aquí. Porque ya no tenías índices posibles en esta sumatoria. Parece IJK ya contraídos, por la derecha no puedes tener índices. Entonces si se fijan, esto es una generalización una cosa de la otra. Por último, sobre esto nada más voy a mencionar, como después lo vamos a utilizar en algún momento, vamos a expandir un poquito más el conocimiento de esto, pero esta la podemos expresar como delta mj en términos de estas deltas simples por delta lk menos delta mk por delta lj. Y hay generalizaciones correspondientes a cuando tienen más índices. En su momento lo vamos a ver porque tiene que ver con ciertas propiedades también del mismo f. Por ahorita nada más lo voy a tomar como regla. Lo que estamos diciendo es que esta epsilon por esta epsilon, la versión que estamos tomando es esta que aparece aquí. Porque solo quedó un índice libre. Entonces lo que tienes es un 2. Nada más sustituimos y tendríamos un 2, porque es 2 factorial, multiplicado por delta LK multiplicado por BK. Contraído más bien, ¿verdad? Aquí aparece K como una sumatoria porque simplemente lo sustituimos. Aquí hay un error. Esto es parcial con respecto al tiempo de BK. La otra cosa es que las componentes de este tensor, este sí es un tensor por cierto en general, esta cantidad no es tensor en general. Vamos a ver que hay unos detalles que tenemos que ver ahí cuando entramos a espacios curvos, pero este siempre lo va a hacer. Es tal vez el tensor más simple. Y lo que tenemos es que en esta sumatoria solamente cuando esta cantidad sea L, por ejemplo digamos que esto es delta 1, el índice libre que está ocurriendo es el L, y que nos fijamos en el índice 1, entonces K solamente puede ser igual a 1 para que esto sea distinto de 0. Entonces solo sobrevive el L. Y por otro lado esto queda como epsilon IJL multiplicado por la parcial con respecto a I de J menos epsilon IJL, lo voy a hacer explícito, parcial con respecto a XJ de I igual a 0. Esa es la ecuación que resultó. Ya que tomamos en cuenta eso, decimos que aquí solo sobrevivió la componente L, entonces esto es un 2 multiplicado por la parcial con respecto a 0 de BL, la componente lésima del campo magnético. Y en este caso vamos a manipular de manera muy breve el segundo término. Entonces, en el segundo término lo que tenemos es que podemos cambiar los índices, renombrarlos, y esto sería epsilon J I L parcial con respecto a J de EI. Podríamos haberle dado otro nombre, pero bueno, nada más para comparar, pero tendríamos que cambiar de signo, porque sabemos, por ejemplo, que epsilon 1, 3 es igual a menos epsilon 2, 1, 3. Siempre que cambies un par de índices, tenemos que este es un símbolo totalmente antisimétrico. Cualquier par que hagas de cambio siempre va a dar un signo negativo. Entonces en este caso es lo que acabamos de hacer, nada más cambiamos I por J y dijimos que era el negativo del original. Sin embargo, fíjense que aquí lo que ocurre es que esto pudo haber recibido cualquier nombre.
Es decir, en realidad este término es igualito a este. ¿Por qué razón? Porque aquí en lugar de haberle llamado i, podrías haberle llamado como quieras. Puedes llamarle Pancho, por ejemplo. Aquí sería epsilon Pancho. En lugar de j, puedes decir Juan. Hay disculpas. Y L lo puedes dejar así porque L es el índice libre. Entonces esto sería la parcial con respecto a Pancho. X Pancho sería. Y aquí la componente juanésima de E, por ejemplo. Y puedes hacer lo mismo para esto. En lugar de llamarle J, puedes llamarle Pancho. Y va a tener exactamente ya la misma forma. En lugar de I, puedes llamarle Juan. Entonces Pancho Juan L se mantuvo. Y aquí abajo la parcial con respecto a Pancho de Juan. Entonces también vayan agarrando práctica de que se pueden cambiar los nombres en los índices mudos de tal forma que se logre ver que algunos términos son iguales unos a los otros. Y si se fijan, ya ocurrió esto sumado consigo mismo, es un 2, y lo que estamos diciendo entonces, voy a pasar este término a la derecha, voy a dividir todo por 2, y estamos diciendo simplemente, y acuérdense que esto es la componente elésima del rotacional. Entonces esto queda como epsilon IJL, parcial con respecto a I, a XI de EJ es igual a menos parcial con respecto al tiempo de BL. Pero ya dijimos que esto es el rotacional de E, simplemente con componente L, y esto es igual al negativo de la parcial con respecto al tiempo de B, pero en componente L. Por lo tanto, esta es lo que le llamamos la tercera ecuación de Maxwell o ley de Faraday. Por último, nos quedaría demostrar qué pasa si ponemos todas las componentes como espaciales, ¿no? Entonces, ya por último, ahora sí, este lo vamos a expresar, bueno, y esta lo vamos a encerrar, vamos a encerrarla para que no se sienta. Bueno, vamos a semi-encerrarla, ¿no? Entonces, en el caso de que pongamos puras componentes espaciales, lo que tenemos es que aquí tendríamos la parcial con respecto a I de FJK, por ejemplo, y después hacer las permutaciones que ya conocemos. FKI, esto lo estamos haciendo tantas veces que ya se les debería quedar grabado. FIJ. Las únicas permutaciones posibles en que no involucre signos negativos. Pero ya dijimos que estas componentes va a ser epsilon IJK. Aquí falló la plumita. Epsilon IJK. Perdón, nos está faltando. Voy a mencionarlo como lo dije. Epsilon JKL. La epsilon lo estoy sacando porque son componentes constantes, pero lo que no puedo sacar de aquí es la parte correspondiente al campo magnético. Esto ya lo dijimos arriba. Hubo un punto por aquí en el que mencionamos que FIJ es epsilon IJK BK. Nada más lo que tenemos que interpretar es que los dos primeros índices aparecen como los dos primeros índices en la epsilon. En realidad es irrelevante si aparecen los dos últimos, pero eso nada más tiene que ver con que en 3 dimensiones la epsilon tiene una propiedad muy especial de ciclicidad. Pero digamos que lo voy a dejar en el último para no confundir nada más, ¿no? Aquí vamos a hacer lo mismo. Esto sería epsilon K y L parcial con respecto a XJ de BL. Y por último, esto sería epsilon IJL. Ya no podemos utilizar el K porque ya lo utilicé aquí. Entonces la parcial con respecto a K de BL. Y en realidad esta es la ecuación más simple de Maxwell, que es la de monopolo magnético. La de no monopolos magnéticos. ¿Pero por qué? Porque de nuevo tendríamos que hacer un renombrado de índices. Hay que irnos acostumbrando a esto del renombrado de índices. Aquí ha sido más importante que en cualquier otra parte del curso.
Y de nuevo, ¿qué tenemos contraído? L, es decir, este no es un índice libre, pero tenemos tres índices libres que fueron I, J, K. Lo que quiere decir es que podemos multiplicar por epsilon I, J, K sin ningún problema, que son los únicos índices libres, y que tenemos que verificar qué ocurre en cada uno de los casos al multiplicar por estas epsilon, renombrar, y en realidad vamos a ver que todos son el mismo término. Por la propiedad que dijimos ahorita, lo que tenemos, nada más tenemos que comparar adecuadamente. Por ejemplo, lo voy a hacer por partes, ¿no? Para este primero, lo que tenemos es epsilon jkl multiplicado por epsilon ijk. Para poder comparar, tenemos que dejar las cosas como las expresamos arriba. Lo que queremos hacer en realidad es utilizar estas propiedades de la epsilon que mencionamos aquí. Pero para poderlo hacer, primero necesitamos hacer las permutaciones necesarias para que esto tengan los índices adecuados como allá arriba. Entonces digamos que voy a dejar todos los que estén sumando al principio. Y los índices libres los voy a dejar al final. Entonces I lo tengo que mandar dos veces hacia la derecha. Eso significa una permutación par. Por lo tanto, epsilon ijk. No necesitamos cambiar signo porque si movemos solo una vez el I hacia la derecha cambia de signo, pero vuelve a cambiar de signo al irse hacia la derecha. Entonces esto es lo mismo que epsilon ijk L multiplicado por epsilon jk I. Epsilon jkl aquí debajo ya estaba, ahora nada más forzamos a que el I se fuera al final. Y ya dijimos que esto, como son dos índices contraídos, es 2 factorial multiplicado por delta IL. Ahora vamos a hacerlo para el siguiente. Tenemos que epsilon k i l multiplicado por epsilon ijk. Tenemos ki al principio. Vamos a hacer las permutaciones necesarias para que aparezca ki al principio. Y para esto simplemente basta con que k lo movamos una vez, dos veces. Entonces de nuevo ocurrió una permutación par. Quiere decir que esto es igualito a que si dejáramos epsilon k i l multiplicado por epsilon k i j. Y de nuevo ocurrió que los dos primeros están contraídos, entonces esto está apareciendo como dos veces, 2 factorial multiplicado por delta jl para este segundo término. Para el último término tenemos epsilon ijl multiplicado por epsilon ijk. Y aquí somos más felices porque ya aparece como IJ al principio, por lo tanto esto es dos veces delta KL. Podemos hacer la sustitución directamente en la ecuación que está ahí arriba para obtener, vamos a tener un 2 por todos lados. Entonces podemos dividir todo por 2. ¿Por qué? Porque va a aparecer un 2 al sustituir aquí arriba, un 2 al sustituir aquí arriba y un 2 al sustituir acá. Entonces dividimos todo por 2. Y lo que va a quedar de esta ecuación es delta IL multiplicado por la parcial con respecto a XY de BL. Más este que es la sustitución que aparece de esta epsilon multiplicado por esta epsilon. Y aquí va a ser delta JL, es el segundo, por la parcial con respecto a XJ de BL. Más delta, esta delta, KL, estamos sustituyendo aquí en esta multiplicación, multiplicado por la parcial con respecto a XK de BL, y esto es igual a 0. Si se fijan, aquí ya ocurrió que como ocurre esta delta en toda esta sumatoria, el único que sobrevive es la componente elésima, porque hay una sumatoria aquí. Entonces en realidad esto es la parcial con respecto a L de BL, que esta ya es otra sumatoria extra. Más, aquí ocurre lo mismo, J y J está contraído, solo va a sobrevivir una componente. Si L es igual a 3, solamente el 3 en principio sucede. Pero esta LL en realidad implica que hay una sumatoria, que no solamente estás escogiendo el 3, sino también el 1, el 2 y el 3. Pero lo que nos interesa es que aquí es parcial con respecto a L de BL, más, y acá sucede lo mismo, parcial de L, BL igual a 0. Entonces esto es lo mismo que poner
parcial con respecto, incluso le podemos cambiar el nombre, ocurrió 3 veces, pero podemos pasar dividiendo el 3, por lo tanto esto implica que esto es la parcial con respecto a xk de bk igual a 0. Y como sabemos, esto es lo mismo que poner la divergencia de b igual a 0. Y con esto obtuvimos la segunda ecuación de Maxwell. Por ahorita esto es todo. El proceso, tomen en cuenta que hubo muchos detallitos que vimos con respecto a manipulaciones tensoriales, pero ya obtuvimos todas las ecuaciones, ¿no? Bueno, fuimos cambiando de tamaño, nada más ahí, espero que no indique nada psicológico por ahí eso, pero la situación es que aquí tenemos las 4, las encerramos, la Ampère-Maxwell, la primera y la cuarta, y lo que son las 2 de en medio, las que no tienen fuente, la de Faraday y la de Gauss para campos magnéticos, también lo obtuvimos con la otra ecuación de Maxwell. Entonces esto es un dato a grabarse, estas ecuaciones son importantes, vamos a ver después más cosas sobre ellas, o ciertas propiedades de F también, pero esto queda para después. Entonces pásenla bien, pongan si tienen dudas y cuídense mucho.